Apreciados estudiantes, bienvenidos al desarrollo de nuestra primera sesión. Vamos a hablar sobre la temática de paradigmas del desarrollo agroindustrial. Para eso vamos a ver la diapositiva, donde vamos a encontrar el objetivo de la sesión. En esta sesión, el objetivo es analizar los principales paradigmas del desarrollo agroindustrial que han sido utilizados en América Latina, con el propósito de adquirir una actitud crítica frente a los contextos en los cuales se desarrollan las cadenas y sistemas agroindustriales. Para ello, vamos a invitar entonces al profesor David que nos contextualice sobre las políticas, sobre el desarrollo y los paradigmas que han hecho que la agroindustria vaya evolucionando. Profesor. Bueno, estimados estudiantes y Adriana, lo que queremos entonces ver ahora, como algunos de ustedes habrán podido hacerlo en la lectura de la primera sesión del módulo, que les permito recordarles que es muy importante que para cada una de las sesiones vengan ustedes preparados, habiendo leído las sesiones, habiendo ingresado al aula virtual, que ahí también hay unas actividades. Pero pasándonos un poco de tema, para esta primera sesión lo que quiero que tengamos en cuenta es que han habido unos paradigmas. Por paradigmas me refiero como a una serie de conceptos, de teorías, de conocimientos sobre cómo es un proceso de desarrollo. Recuerden ustedes que un proceso, hablando del desarrollo, lo que ha querido o lo que ha como tratado de ser es que inicialmente empieza el proceso de desarrollo de cualquier sociedad siendo agrario. Las personas inicialmente, o los procesos comienzan con una sociedad agraria tradicional y poco a poco, aparentemente, el desarrollo va diciendo que lo que hay que hacer es como transformarse en un sector urbano, en un sector que ya no sea agrario, sino que sea un sector urbano, que sea un sector moderno, que sea un sector industrial, donde se caracterice la economía principalmente por la generación de servicios. Lo que queremos es un poco problematizar esta concepción de progreso que trata de dejar a un lado atrás lo rural para ser todos urbanos, para ser todos industriales. Adriana tiene un comentario al respecto. Bueno, tenemos una participación de Luz Darien Ávila. Nos habla sobre el concepto de agroindustria. Nos dice en nuestro foro, es un proceso que termina en la producción y comercialización de un producto alimentario o no alimentario. La agroindustria sirve para desarrollar mejores formas para cultivar de una manera responsable, mejorando las condiciones de producción en el primer nivel, utilizando la tecnología, para cubrir las necesidades de la población, tratando de desmejorar lo menos posible el medio ambiente. Bueno, muy bien por el aporte de nuestra compañera. Es importante que, en este sentido, recuerden siempre 5 características: integración, control de calidad, manejo de subproductos específico de cada región y la otra parte que es generar valor agregado. Continúo, profesor David. Bueno, a mí también me gustaría comentar un poco la participación de nuestro estudiante, y es que ella hace un recorrido y empieza desde el productor hasta el consumidor, y además, aparte de todo ese proceso, tiene en cuenta los impactos que puede tener sobre el medio ambiente. Eso de alguna manera es la posición desde la economía política, desde el concepto de sistema agroindustrial, pero me gustaría que Adriana le tuvieras un poco o nos comentaras un poco que la agroindustria, existe todo el proceso de la generación de valor, pero ¿en qué consistiría específicamente la agroindustria? Para que tú le comentaras también un poco a la estudiante. Bueno, aclarando la participación de la estudiante, es cierto, la agroindustria trabaja en la parte de producción y comercialización. Más que cerrar es donde se vincula toda la cadena agroindustrial. Es importante los aspectos que podemos resaltar de la participación. Es bueno que enfoquemos la parte, primero, que es tanto producción alimentaria como no alimentaria. Cabe recordar que muchas veces lo asociamos únicamente con la parte alimentaria porque es la mayoría. Es cierto, la agroindustria alimentaria cubre casi que el 80%. De pronto, por la variedad de productos, tenemos desde frutas, hortalizas, tubérculos, diferentes materias primas. Es un enfoque también que se debe a las necesidades. Y por la otra parte está el otro 20%, que es la parte no alimentaria, en donde tenemos flores, textiles, donde la agroindustria todavía está desarrollándose. Pero hay que tener en cuenta que aparte del sector alimentario, también podemos llegar a un sector no alimentario. Por ejemplo, si nosotros vamos a aprovechar los subproductos de la parte alimentaria, como las semillas, en el caso de frutas como la mora,
o el caso del mango, por ejemplo, que se utiliza para alimentación de porcinos, miramos que la agroindustria entonces integra varios sectores. En ese sentido, hay varias formas de trabajar la agroindustria. La agroindustria no es un concepto que esté ya totalmente desarrollado, ha ido evolucionando. Hay agroindustrias que marcan desde la parte primaria, pasan por un proceso de industrialización a llegar a una comercialización o distribución. Pero asimismo cabe aclarar que hay agroindustrias que solo se centran en la parte, por ejemplo, de procesamiento, donde su objetivo principal es evaluar materias primas, industrializarlas, obtener diferentes productos y pasan a otro segundo, digamos, eslabón, que es la comercialización. Hay otros, como por ejemplo el caso de Grajales. Grajales era una empresa que trabajaba desde el cultivo de la uva. Ellos seleccionaban su materia prima, la evaluaban, la materia prima de mejor calidad era la que la vendían en fresco y la exportaban. La de segunda calidad no porque tenga problemas fitosanitarios, sino simplemente porque por cosas de maduración o tamaño no alcanzaban a llegar a ser de calidad extra, es la uva nacional. Pero también había otra, que es la que ellos llevaban a la parte de industrialización y se hacía la obtención de vinos. Entonces, en ese sentido encontramos que un factor agroindustrial no incluye un solo sector. El desarrollo agroindustrial y sobre todo la gestión tecnológica de empresas agroindustriales va enfocado desde la materia prima hasta llegar al consumidor y cómo se va integrando este sistema. Por eso es importante el aporte que nos está haciendo nuestro estudiante. Otra cosa importante es integrar también el medio ambiente. ¿Por qué? Porque el medio ambiente finalmente es el que nos está dando nuestros recursos. Los recursos del sector primario vienen de la naturaleza. Esa es, digamos, a grandes rasgos la conceptualización de la agroindustria, profesor David. Muy bien, entonces ya Adriana ampliamente les ha explicado y ha comentado la participación del estudiante para que ustedes sigan participando. Esta había sido entonces una consideración que habíamos hecho en la primera parte de este curso. Ya en esta segunda sesión, recopilando, como les venía diciendo, queremos un poco criticar de alguna forma esta concepción del desarrollo que trata de que todos pasemos de esa sociedad agraria a una idealizada sociedad industrial urbana de alguna forma. Entonces vamos a ver cómo ha sido esa conceptualización de lo que ha sido lo rural, que siempre ha venido de alguna forma oponiéndose al sector urbano. Vamos a ver en la siguiente diapositiva de qué les estoy hablando. Entonces, esta conceptualización del sector rural viene mediada viendo lo rural, lo campesino, lo indígena, como de alguna forma como un sinónimo de atraso, en oposición, como ya les decía, a lo que vendría a ser el progreso, que es convertirnos todos en una sociedad urbana, en una sociedad de bienestar. Es lo que de alguna forma se ha venido planteando con las siguientes características. Vamos a mirarlas. Se ha empezado o se ha querido pensar que el sector rural simplemente se trata de que los campesinos son principalmente personas que laboran en las labores agrícolas y que simplemente tienen un contacto con la naturaleza, en oposición al sector urbano, en donde existe ya una división del trabajo, donde hay una especialización del trabajo y donde ya no hay un ambiente natural sino artificial. Otro punto es que el sector rural se caracteriza como un sector de baja densidad poblacional y de una comunidad que de alguna manera es homogénea en sus culturas, en sus tradiciones y en sus pensamientos, en oposición a una sociedad urbana en donde hay una alta densidad poblacional. Recuerden ustedes las ciudades, y las sociedades son heterogéneas, donde hay diferentes tipos de personas que vienen de diferentes regiones. Otro punto que para que ustedes tengan en cuenta es que hay una condición permanente. Generalmente las personas que viven en el sector rural se establecen en ese sector, mientras que en el sector urbano hay una movilidad constante de barrio y de región, y hay una interacción universal, no solamente con las personas que viven ahí, sino con el mundo en general. Otro punto que tienen que tener en cuenta es que se caracteriza como una economía de subsistencia, la economía rural, mientras que la del sector urbano ya es una economía de mercado, en el que se ofrecen bienes y servicios, mientras que la rural está enfocada a la subsistencia. Y finalmente, las dos últimas características, mientras por un lado lo rural tiene que ver con la agricultura,
por el otro lado el urbano tiene que ver con la industria. De alguna manera queremos criticar un poco esto y reconocer que ese tipo de conceptualización no reconoce las nuevas realidades. ¿De qué estamos hablando en este sentido? Que definitivamente no podemos hablar del desarrollo pensando en que uno simplemente tiene que pasar de una sociedad agraria a una sociedad urbana, porque la sociedad agraria es atrasada, mientras que la sociedad la sociedad urbana representa el progreso. De alguna forma eso hace que las personas migren de esas zonas rurales porque tienen en su cabeza que todo el mundo está pensando que lo que hay que hacer es progresar, yéndose a las grandes ciudades a buscar trabajos de alguna manera diferentes. Lo que queremos en esta clase también es que ustedes revaloricen esa concepción de lo rural para que de alguna manera puedan ustedes también promover y a través de esa gestión a esta gestión agroindustrial de empresas agroindustriales puedan poner ustedes también a sus territorios a salir adelante, a revalorizarlos y también tener en cuenta que la agroindustria no solamente se da en los sectores urbanos, sino que también en esta etapa hay como unas diferentes características que hace que no sea tan fácil dividir lo que es la industria de lo que es las zonas rurales. Hay un nuevo concepto de lo que esto se trata. Entonces vamos a ver en qué consiste este nuevo concepto, pero antes vamos a tener unos comentarios de la profesora Adriana. Bueno, tenemos un gran reto. Como nos presentaba el profesor David, hay muchos paradigmas, inclusive nosotros los tenemos. No podemos asociar siempre la ruralidad con el atraso, al contrario, la parte rural, la parte del sector primario es la que nos está dando los recursos naturales. La diferencia es que no les hemos dado la oportunidad de que sea allí donde se genere el verdadero valor agregado. La parte de ocupación agrícola, las condiciones permanentes, de alguna forma han generado un paradigma. No debemos ver la ruralidad como una economía de subsistencia, todo lo contrario, es la oportunidad para que este sector también surja. Por otro lado está el progreso y está la parte urbana y de bienestar. Está la industria también se puede crear desde la parte rural, entonces es muy importante que nosotros no asociemos la parte rural como atraso, ni tampoco la parte urbana como industrial, al contrario, los gestores de empresas agroindustriales debemos ver la manera precisamente que esto se conecte. Bueno, tenemos otra participación, Rubén desde Barranquilla participa y su opinión sobre la agroindustria es la forma de transformar los productos de agricultura, carne y pesca en productos terminados para el consumo de las personas. Como segundo también nos habla de la importancia. Él considera que la importancia es la de llevar la agricultura a un nivel óptimo y competitivo para que no se rezague con respecto a las demás acciones del ser humano. Bueno, en este sentido la participación de Barranquilla, de Rubén José, es muy importante. Incluimos otra parte, lo que es generar valor agregado. Entonces, la anterior estudiante nos hablaba también de la integración. Acá vamos desarrollando un nuevo concepto que es el generar valor agregado, hablando de la transformación de la materia prima. En cuanto a la importancia, también entramos a otra área muy importante que es la competitividad. Entonces, recuerde que allí también empieza la calidad, tanto de la materia prima como del producto terminado. Continuemos con el profesor David. Bueno, es muy importante las participaciones de ustedes, como nos les están comentando, y el tema de la competitividad es clave. Y a mí me gustaría agregar que la competitividad no solamente hace referencia, lo vamos a ver más adelante, a producir más y mejor y más eficientemente, sino sobre todo a crear productos innovadores. Para que ustedes tengan en cuenta, la innovación se da conociendo el producto principalmente, conociendo sus características, conociendo sus propiedades, pero también la innovación se da conociendo el territorio donde uno vive, cuáles son nuestras capacidades, cómo podemos nosotros generar capital social para producir de una manera, y además también se da conociendo al final de la cadena, conociendo al consumidor. Entonces, realmente todas las políticas están y los esfuerzos deben estar enfocados a aumentar la competitividad, pero les repito, no es solamente como una mejor producción o una producción más eficiente, sino como una producción innovadora. Entonces, habiendo dicho esto, volvamos otra vez con lo que veníamos desarrollando en el curso. Por un lado teníamos esa división entre sociedad urbana y sociedad agraria, de alguna manera peyorativa la rural. Estamos revalorizando un poco esta sociedad rural para que ustedes la tengan en cuenta. ¿Y cuál es ese nuevo concepto o esas nuevas valorizaciones? Vamos a ver la siguiente imagen para que ustedes tengan un poco más en cuenta. Quiero que ustedes tengan en cuenta que la nueva ruralidad, esto es una escuela, lo que propone es que no solamente en estas regiones rurales se dan actividades primarias, ya muchos de ustedes
o nosotros que conocemos ciudades o municipios que aparentemente son rurales, tienen también actividades secundarias de procesamiento y es más, tienen actividades terciarias de producción de bienes y servicios. Ya los bienes y servicios no son una exclusividad del sector urbano, para que lo tengan en cuenta. Otro punto es el territorio. En este sentido, la globalización, como lo vamos a ver también más adelante, impacta directamente las zonas rurales. Ya no solamente están esas tradiciones enquistadas en las zonas rurales, sino que a través de la televisión, de los medios de comunicación, existen diferentes contactos con la sociedad industrializada y cada uno se va adaptando también a su manera. Otro punto que quiero que ustedes tengan en cuenta es la nueva valoración que se da al sector rural. Ya las personas están un poco hastiadas de ese tráfico que existe, de esa congestión que existe en las zonas urbanas, y han empezado a mirar la ecología, el turismo y la recreación como unas formas alternativas también para valorizar lo rural, para darle un nuevo significado, y es de alguna manera un sinónimo como de paz, como un sinónimo como de descanso, como de relajación, donde muchas personas quieren vivir. Y otro punto que quiero que ustedes tengan en cuenta es las estrategias de vida rural. La gente en las zonas rurales no solamente está viviendo con la producción agropecuaria, sino que además hace parte o tiene diferentes ingresos, no solamente de la producción agropecuaria, sino está relacionada con el trabajo, con otros ingresos. Algunos tienen sus tiendas, otros trabajan en la construcción, tienen diferentes formas de ingreso y no están solamente ancladas al agropecuario. Y por lo último es la especificidad, para que ustedes tengan en cuenta. En las zonas rurales sí hay baja densidad, y esto es importante. Hay un gran rasgo de relaciones personales de largo tiempo y de comunitarismo. Lo que quiero decirles, estimados estudiantes, es que en las zonas rurales, a diferencia de las zonas urbanas, sí se da una relación comunitaria con las personas, una sociedad de amiguismo, una sociedad donde uno puede compartir unos valores diferentes al individualismo que puede existir en la zona urbana, que es el que va a permitir de alguna forma que, si uno tiene en cuenta ese capital social, pueda empezar a construir agroindustrias rurales teniendo en cuenta este capital social que existe, que es diferente al de las zonas urbanas. Démosle la palabra a la profesora Adriana. Bueno, David nos ha hablado de unas cosas muy importantes, que es territorio, ocupación, especificidad y valoración. Aquí llegan nuevos conceptos como es la parte ecológica, la parte de recreación, estrategias de vida, y la parte rural vuelve a salir. Recuerden que Colombia, un territorio muy parte está en la parte de desarrollo rural. Inclusive hay ciudades que el 70% es todavía la zona rural. La agroindustria se generó allí, en el sector primario. ¿Por qué? Porque el consumidor producía su materia prima, la tornaba y la almacenaba. A medida que la gente va saliendo hacia las ciudades, hacia la parte urbana, entonces empiezan a generarse necesidades, como cuáles. ¿Cómo vamos a llevar nuestras materias primas al consumidor? Ya la gente empieza a pensar cómo vamos a transportarlas, cómo vamos a almacenarlas. Asimismo, también se empieza a pensar en el consumidor. Ya el consumidor es cada vez más exigente. No quiere solo frutas de manera natural, sino que ya la quiere transformada. Empieza a pedir nuevos productos, nuevos sabores, nuevos colores. En ese sentido, vemos que todo este contexto y cómo desde la parte rural la gente se ha ido evolucionando, pero asimismo ha ido hacia la parte urbana, siempre ha requerido de las materias primas. En ese sentido, la agroindustria siempre es dinámica. Recuerden que ha ido evolucionando, hay nuevas formas de vida, nuevos estilos de vida, que han hecho que esto se vaya desarrollando también. En ese sentido, la agroindustria, recuerden siempre que parte desde los recursos naturales. Entonces es muy importante que miremos esto como todo un concepto global, como un sistema agroindustrial, donde hay sus sectores, sus sistemas que están integrados y que van generando el valor agregado. Asimismo, la materia prima, y se van desarrollando sistemas de control de calidad en todos los sectores. Bueno, profesor David. Bueno, ya Adriana también nos hizo un amplio comentario, y lo importante, como resumiendo para que ustedes tengan en cuenta, es que en estos tiempos modernos la agricultura se ha industrializado.
O sea, definitivamente la agricultura no solamente es producción primaria, sino hay una industrialización. Y eso hace que las formas de vida, de relación de los sectores rurales sean diferentes. Entonces, de alguna manera podemos hablar de una urbanización de los sectores rurales y también como vimos también con ese nuevo concepto de turismo y de recreación, también los sectores urbanos están yéndose un poco hacia lo rural. Lo que tenemos entonces en este momento es como una mezcla de varias cosas, una mezcla de lo urbano con lo rural, y la división ya no es tan clara como nosotros pensamos en algunos otros momentos. Esto es importante porque para ustedes como tecnólogos en gestión de empresas agroindustriales, porque ustedes van a administrar o van a ser parte de un proceso de una empresa y tienen que tener en cuenta cuáles son las condiciones de la gente que trabaja ahí y cómo están ustedes interviniendo el territorio, porque todas estas condiciones, estas características influyen tanto en lo que ustedes hacen, en la forma como ustedes producen, como en los impactos que van a tener. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Vamos a dar el segundo punto en este tema, un poco ya más después de haber revalorizado ese concepto de los rurales, ver cuáles han sido ahora sí los paradigmas que han tratado de ejemplificar o han puesto como el horizonte del desarrollo en general y cómo eso ha afectado el sector rural. Entonces vamos a ver la siguiente imagen, que es lo que ustedes pueden encontrar en el módulo, en la primera sesión del módulo, y cuáles son esos paradigmas del desarrollo. Han habido desde algunos autores 4 paradigmas a grandes rasgos que vienen en una evolución histórica. Recuerden ustedes que en las clases que hemos tenido anteriormente la historia es muy importante para nosotros aterrizar los conceptos. Varios procesos, varias formas de entender el desarrollo han sido, por ejemplo, la modernización, el paradigma estructuralista, el de la dependencia y el paradigma neoliberal. Esto es importante porque esto es el marco general en donde actúan las empresas agroindustriales y cómo ha sido su proceso en el tiempo y también cómo ha funcionado el desarrollo rural. Entonces vamos a ver cuál es las primeras 2 paradigmas para que ustedes los tengan en cuenta. Teniendo en cuenta que ustedes también que el proceso de revolución agroindustrial y de esta producción agroindustrial es reciente, de esto no podemos hablar desde el siglo XIX, sino es algo mucho más contemporáneo desde el siglo XX, y por eso es importante que conozcamos cómo viene siendo. Entonces, el primer paradigma que podemos ubicar después de la Segunda Guerra Mundial es el paradigma de la modernización. ¿Cuál era el problema que se planteó las personas en ese momento? Es cómo pasar, como lo que yo les decía, de esa agricultura de subsistencia a una agricultura empresarial. Acá fue donde se empezó a generar la revolución verde y donde se dieron todas esas adelantos tecnológicos como las siembras, como el riego, como las diferentes técnicas para intervenir el campo, para intervenir la producción, perdón. ¿Y cuál era la función que tenía la región agraria en esta política del desarrollo? Era que simplemente las regiones agrarias lo que iban era alimentar el mundo, era como la gran despensa del mundo, y este es un primer paradigma que nosotros podemos tener en cuenta. Vamos a ver que más adelante cambia el paradigma de modernización al paradigma estructural. Acá recuerden ustedes que en algunas otras clases ya hemos visto el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Acá lo que cambió, lo que se quiso generar es que, dada que había una asimetría del comercio internacional, que unos países producían más que otros, lo que dijeron los políticos de estas regiones latinoamericanas es decir, bueno, el Estado va entonces a ser el principal generador de empleo, el principal generador de industrias, y a través de la planificación estatal lo que nosotros vamos a hacer es jalonar el desarrollo desde el Estado. ¿Qué tenía que hacer el agro en este punto? Generar divisas, es decir, generar recursos y materias primas y mano de obra. Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que para este modelo estructuralista, el sector rural lo único que tenía que hacer era generar, a través, digamos, de la exportación del café, como se dio aquí en Colombia, unos recursos, unas divisas para poder intervenir en el desarrollo a través de las industrias, pero no las agroindustrias, sino solamente las industrias y el sector de la construcción. Entonces siempre había estado relegado, siempre había estado marginado ese aspecto del desarrollo rural, que es más adelante cuando se va a venir ya a tener en cuenta. Antes de continuar un poco con las últimas 3, Adriana tiene un comentario. Bueno, es muy importante lo que habla el profesor David de historia. Recordemos que la agroindustria también se ha ido desarrollando por estos factores. Cuando hablábamos del sector primario,
se miró la necesidad de desarrollar fertilizantes químicos, de evolucionar en el riego. Pero ¿qué sucedió? Después de muchos años, no fue a los 2, a los 3 años, fueron después de 10, 15 años donde se miraron las consecuencias precisamente de esos desarrollos tecnológicos. ¿Qué sucedía? Los fertilizantes químicos habían suplido una necesidad del productor agrícola, pero las consecuencias de eso se las mira después, cuando empiezan los problemas gastrointestinales, cuando empezamos a mirar deficiencias nutricionales, cuando ya el generar un producto más grande, un producto simplemente con ciertas características, era lo que suplía la necesidad del consumidor. Ahora el consumidor ha reevaluado esos paradigmas, por eso es que ustedes encuentran que ya no se habla de los fertilizantes químicos, sino todo lo contrario, se miran de fertilizantes orgánicos, se habla de hablar de productos naturales. Ya los productos, entre menos conservantes, menos aditivos, menos efectos tengan al sistema, han ido cambiando. Entonces, por eso es importante que evaluemos la historia y miremos de dónde es que nace la nueva agroindustria, desde dónde viene, cómo ha empezado desde la modernidad a irse desarrollando y cómo estos paradigmas también han ido evolucionando a través de la historia. Profesor David. Bueno, entonces, otra vez nos contextualiza Adriana, resumiendo un poco, en el primer paradigma, entonces lo que teníamos era que el sector agropecuario lo que hace es primero alimentar, en el de la modernización, luego más abajo en el estructuralismo, cuando el Estado es el que interviene, el sector agrario lo que tiene que hacer es proveer mano de obra para todas esas ciudades que se estaban construyendo y generar divisas para poder tener industrias. Entonces esas son como esas dos características de lo que el sector agropecuario ha sido para el desarrollo en general. Pero hay otras dos que quiero que ustedes tengan en cuenta, entonces veamos otra vez la imagen. Las dos más es ya con el paradigma de la dependencia, y esto viene sobre todo por este contexto que ustedes ven acá, que es la Revolución Cubana y la Revolución China. Ahí el gran problema, ¿cuál es? Empiezan las personas a pensar que es que el capitalismo lo que está generando es explotación, y la propuesta es que lo que tiene que hacer el agro es liderar la revolución, y ahí entonces tenemos como los grupos armados insurgentes que tenemos en nuestro país, de alguna manera impulsados porque en Cuba y en China se dieron esas revoluciones y de alguna manera fueron exitosas. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que el agro lo que va a hacer es liderar ese proceso de transformación para la revolución y el cambio del Estado. Y un último punto que ya viene en la era actual, y es el paradigma neoliberal del desarrollo, que se da principalmente porque a finales de los años 70, comienzos de los 80, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones hace crisis y todos los países empiezan a generar una deuda externa, lo que hace que las entidades de crédito como que impongan una serie de medidas específicas, justificando y diciendo que la intervención del Estado en la economía, que es lo que hace, distorsionar el mercado y ser mal administrador, es decir, no optimiza la producción de los recursos. ¿Qué es lo que propone? Apertura y libre mercado. Es principalmente la característica del neoliberalismo, y a partir de ¿qué? De unas reglas generales independientemente de sea agropecuario, industrias y servicios. Entonces, estimados estudiantes, también para redondear esta idea, lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que han habido diferentes paradigmas del desarrollo, entonces, de paradigmas del desarrollo en los cuales el sector rural ha tenido diferentes componentes. Uno es solamente alimentación, otro es solamente generar mano de obra, y este último lo que dice es que el sector agropecuario lo que hay que hacer es dejarlo a la libertad de los bienes, a la libertad, perdón, del mercado. Entonces no van a haber políticas que sean específicamente para el sector agropecuario, sino simplemente se van a regular a través de los bienes y servicios como lo hace el mercado. Esto tiene algunas consecuencias y algunas contraindicaciones que vamos a ver más adelante, pero que son importantes que ustedes las tengan en cuenta cuando ustedes vayan a crear una empresa o cuando vayan a ser parte, para que vean un poco y entiendan de dónde vienen las políticas. Vamos a darle un poco la palabra a Adriana, que también va a hacer un comentario. Bueno, como hemos visto, esos mismos paradigmas han ido evolucionando, se han ido desarrollando, pero una cosa importante que habló David es sobre el neoliberalismo y la propuesta de apertura y libre comercio. El libre comercio no está mal, la situación implica es cómo nosotros estamos preparados para ello. Entonces,
Muchas veces miramos que si a nosotros nos dan apertura con Estados Unidos, que de Estados Unidos nos van a traer los productos, que si de pronto de la China vienen muchas materias primas mejor, o que si los países subsidiados harán que nuestra agroindustria no se desarrolle. Ese no es el problema. La cuestión es que nosotros debemos también prepararnos para eso. Si nosotros queremos incursionar en mercados internacionales, pues debemos trabajar desde la misma materia prima hasta el proceso terminado. ¿Pero cómo? Con controles de calidad, con sellos de calidad, que nos permitan también ser competitivos y que lo único que nos dediquemos no es solo a importar, sino también a exportar toda esta materia prima que pues tenemos en gran desarrollo. Entonces es importante que miremos también esos aspectos. Profesor David. Bueno, entonces, como lo dice Adriana, finalmente aquí estamos dándole un poco sentido a todo esto que les venimos diciendo. Cuando uno hace parte de una empresa o va a crear una empresa o hace parte de alguno de los procesos, tiene que tener en cuenta que hay un contexto internacional que tiene una serie de políticas de desarrollo que afectan concretamente a nuestra empresa. Hay una serie de normas, hay una serie de incentivos, hay unas políticas de crédito, hay unas políticas para creación de empresas, para emprendimiento, que hacen parte de diferentes paradigmas del desarrollo que nosotros tenemos que percibir, por lo menos conocer, para poder anticiparnos y hacer una estrategia en nuestras agroindustrias para poder hacerlas competitivas, para poder nosotros hacer de alguna forma insertarnos en el mercado mundial y para darnos cuenta que esto es una realidad y que no podemos de un lado esperar que el Estado nos dé todas las soluciones, que nos dé todos los incentivos, como fue en ese modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que el Estado efectivamente estaba girando los recursos, estaba dando los apoyos, estaba comprando la maquinaria, casi que era el principal inversor. Ahora en este momento el Estado está un poco más relegado, es más el mercado y son más los inversionistas privados, y eso de alguna forma hace que las agroindustrias sean de una manera y que se tengan que establecer de una forma diferente a otro momento de la historia. Es para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, habiendo visto todo este como contexto histórico, vamos a ver ahora cuál es entonces contemporáneamente ese nuevo sistema agroindustrial. Vamos a ver cuál es la importancia ya más concreta de ese nuevo sistema agroindustrial. Entonces veamos la siguiente imagen y Adriana nos lo va a explicar. Bueno, como ven ustedes aquí, este es un esquema del nuevo sistema agroindustrial. Una cosa importante es que la agroindustria ha evolucionado, y ¿de acuerdo a qué? A las necesidades del consumidor. En ese sentido, el sector alimentario, por ejemplo, surge de acuerdo a los estilos de vida. En los estilos de vida encontramos la necesidad de productos que generan placer. ¿Placer en qué? En nuevos sabores, en nuevos productos que gusten al consumidor. Pero también está la parte de variedad. La variedad en formas, en tamaños y en diferentes aspectos. Está la forma en cuanto a cómo vamos a presentar nuestros diferentes productos, si son enteros, si son troceados, si son precortados. Y la practicidad, ese es un aspecto muy importante. Ustedes ven los productos listos para consumir, listos para procesar. Entonces, los estilos de vida han hecho que la agroindustria también tenga que estar a la vanguardia, desarrollando nuevos productos que de alguna forma suplan las necesidades del consumidor. Recuerden que la gente ahora tiene menos tiempo por ejemplo, dedicarse a desarrollar un plato o a elaborar diferentes productos. Ya la gente quiere, o por las mismas necesidades, por los estilos de vida, nuevas cosas, pero sin dejar de un lado la calidad. Por eso el placer, la practicidad, la variedad y la forma son aspectos importantes. En otro sentido, tenemos también la parte nutracéutica. A nivel de lo nutracéutico está la parte de salud. Esta parte es muy importante. Entonces, ya el consumidor no solo quiere que le demos productos donde está la parte alimentaria, la parte de salud, sino que hay otros aspectos importantes. Ya no queremos que solo el producto nos dé nutrición, sino que también nos dé cosas funcionales, como por ejemplo que sean antimicrobianos, cosas como que sean productos antioxidantes y también cosas naturales. Es así que en este sentido ya no se integra únicamente a la empresa agroalimentaria, sino a las empresas farmacéuticas. Muchos de estos productos que se generan a partir del sector primario tienen cosas importantes que se desarrollan a la salud. Y finalmente llega una tercera parte que hace referencia a la parte cultural. La parte cultural en la cual se desarrollan los valores éticos. Entonces empieza lo regionalismo, lo que le da importancia a los productos.
Por ejemplo, la denominación de origen, la diferencia de marca, los sellos de calidad, el medio ambiente. En este sentido, y según este esquema, ustedes pueden ver el nuevo sistema agroindustrial, en las cuales se integran las empresas alimentarias, las empresas no alimentarias, por ejemplo, las empresas farmacéuticas, y a nivel cultural, donde se integran también las pequeñas empresas. En ese sentido, vemos un gran esquema de lo que es la nueva agroindustria, el desarrollo de los nuevos empaques, el desarrollo de los nuevos productos, los productos funcionales, que van a ayudar a la salud, pero también entra en un nuevo aspecto que es la ética. En la ética está también el medio ambiente, la parte ecológica, la parte también de ser honestos con los mismos consumidores, y esto nos da un panorama muy general de lo que son los nuevos sistemas agroindustriales. Como ustedes pueden ver, la agroindustria tiene un gran reto. Los procesos agroindustriales lo tienen, la evaluación de lo que quiere el consumidor, tanto a nivel de necesidades alimenticias como necesidades de salud, y la parte ética nos deja unos retos muy importantes. Entonces, ustedes bien saben su tarea importante. Empiecen a identificar sus agroindustrias en su sector, empiecen a ver qué es lo que predomina. Si a nivel del sector primario tenemos el sector agrícola, ¿acaso tenemos el sector pecuario como una fuente de desarrollo? ¿O tenemos el acondicionamiento de las diferentes materias primas? ¿O será que nuestro enfoque va hacia el aprovechamiento de nuevos productos como el aloe vera, como la zarzamora, como la fresa, pero no viéndola simplemente como una materia prima que nos da valor agregado, sino como nuevas oportunidades de desarrollo? Pero recuerden también que la parte ética nos da nuevos aspectos. A grandes rasgos esto es, así es que recuerden bien su tarea, identifiquen las empresas agroindustriales, y en las próximas sesiones les estaremos discutiendo. Profesor David. Bueno, estimados estudiantes, entonces hicimos un gran panorama amplio y ya cerramos un poco, siendo un poco más concretos, para que ustedes tuvieran en cuenta también esos grandes contextos que tiene la agroindustria, en qué región se mueve, cómo la agroindustria, haciendo parte entre lo urbano y lo rural, tenemos que como enmarcarla dentro de unos paradigmas del desarrollo. Ya los vimos que la agroindustria da alimentación, que más que la agroindustria, las zonas rurales da alimentación, que las zonas rurales también proveen mano de obra para los diferentes trabajos, que las regiones rurales también están actualmente dentro de un esquema donde el Estado no interviene tanto, sino es más el mercado. Entonces hay que buscar inversionistas privados, por ejemplo, para poder hacer estos grandes desarrollos agroindustriales que por demás se están dando en el país en diferentes regiones, pero que es clave que ustedes tengan en cuenta dentro de el nuevo sistema agroindustrial cuestiones como el estilo de vida de las poblaciones, para ustedes identificar el producto, que efectivamente la forma de presentación que necesitan los consumidores, que tengan en cuenta que la agroindustria no solamente es vender algo, sino algo nutritivo, que sea nutritivo, que tenga buenas características, y que además esas denominaciones de origen son muy importantes, porque la gente no solamente está comprando el producto, sino está comprando todo lo que hay detrás, está comprando la comunidad que lo hizo, cómo lo hizo, si es orgánico o si tiene muchos aditivos o preservativos. Todo esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. Y una tarea que les pongo yo además es que ingresen al aula virtual y realicen las actividades pertinentes para cada una de las sesiones, porque tienen unas lecturas y unas tareas que hacer. Además, quiero que también tengan en cuenta que van a haber unas tutorías virtuales. Cuando ustedes ingresen al aula virtual, ahí van a poder ustedes ver los horarios. Los voy a atender con una tutoría virtual para que tengan en cuenta cualquier pregunta que me quieran hacer, me la pueden hacer, y tengo también los correos electrónicos para que nos lo manden a lo que necesiten. Los dejo con la profesora Diana y yo por esta noche me despido. Bueno, para concluir, lo que queremos que tenga muy claro son las 5 características de la agroindustria. Recordémoslas. Primero, integración. ¿De qué? Del sector agrícola con el sector secundario. Segundo, control de calidad de materias primas, proceso, producto terminado. Tercero, recuerden que del producto nos queda otro más, que son los subproductos, donde también hay una gran generación de valor agregado. Cuarto, tenemos que mirar todo lo que tiene que ver cómo vamos a generar el valor agregado, si empacando, distribuyendo, almacenando, procesando. Y finalmente,
no se olviden, muy importante, que es específico de cada región. Así es, en Colombia tenemos muchas agroindustrias, miramos que son muy específicas. La agroindustria que encontramos en Cundinamarca es diferente a la agroindustria que encontramos en la costa o a la agroindustria que encontramos en los desarrollos agroindustriales. Pero no se olviden las 5 características. En ese sentido, tenemos un gran reto, tenemos procesos agroindustriales por trabajar, por evaluar. Es así que la agroindustria tiene que ir evolucionando. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en nuestra próxima sesión. Estamos muy pendientes del foro y de sus opiniones. David y Adriana estaremos atentos a responderles. Muchas gracias.